Buen día, niños, ¿cómo amanecieron? Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en compañía de toda su familia. Vamos a iniciar este día dándole gracias a Papito Dios por todas las bendiciones que nos regala. Entonces nos vamos a encomendar a Papito Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. ¿Listo, niños? Bueno, ahora vamos a continuar con el trabajo presente en nuestra guía. Para ello vamos a prestar muchísima atención a cada una de las indicaciones que vamos a trabajar. ¿Listo, mis amores? Vamos a estar muy atentos. Bueno, niños, vamos a iniciar nuestras actividades en el día de hoy. El tema de nuestra clase, los territorios indígenas. Su objetivo identifica la importancia de los territorios indígenas en las comunidades. Vamos a colocar la fecha, hoy es martes 13 de octubre del 2020. Van a colocar como título ¿qué son los territorios indígenas? Bueno, de acuerdo con el censo que se hizo para el año del 2018, por cada 100 colombianos, 3 son indígenas. Asimismo, si nosotros dividimos la superficie de nuestro país en 100 partes, 30 de ellas corresponden a sus territorios. Bueno, muchos de nuestros grupos indígenas habitan territorios propios asignados oficialmente por el Estado y en ellos pueden vivir, organizarse de acuerdo con sus tradiciones y costumbres. Estos lugares reciben el nombre de territorios indígenas, colocarlo con color rojo, y son muy importantes para la protección de estos grupos étnicos y también para la conservación de su patrimonio arqueológico. Para entender un poco más acerca de esta definición, vamos a observar la siguiente presentación en la cual debemos estar muy atentos. ¿Listo, amiguitos? Bueno, en los territorios indígenas en Colombia los grupos indígenas ocupan una parte muy pequeña del territorio, ¿cierto? Aunque muchos han desaparecido, en la actualidad sobreviven 87 pueblos indígenas ubicados en 27 departamentos de nuestro país. Bueno, antes de 1990, la situación de los pueblos indígenas del país era difícil y sus territorios cada vez más reducidos. Pero para la Constitución de 1991 se aceptó que Colombia era un país pluriétnico y multicultural, por lo que se debe proteger, ¿cierto? Y defenderse los derechos y la identidad de estos pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen una relación muy cercana con sus territorios. Lo consideran el vínculo con sus ancestros, con el lugar que les brinda lo necesario para vivir y en el que realizan todas sus actividades diarias dentro de la comunidad. Defender los derechos del pueblo indígena deben garantizar que puedan permanecer en sus territorios y que estos no les sean arrebatados. También que los gobiernen, ¿cierto?, bajo sus propias costumbres, conservando su autonomía. Entonces vemos lo importante de los territorios indígenas, que es conservar, ¿cierto?, su patrimonio arqueológico, cultural, sus costumbres dentro de cada una de sus comunidades. Listo, amiguitos, ahora vamos a seguir con el trabajo de nuestra guía. Ahora vamos a mencionar en esos territorios los indígenas pueden. Vamos a ver qué pueden hacer en cada uno de sus territorios. Primero, establecer, ¿cierto?, bajo esa autonomía, un gobierno con sus propias autoridades. También administrar sus recursos y cobrar los impuestos que se necesiten. También recibir recursos del presupuesto nacional y así cubrir sus necesidades dentro de cada una de las comunidades. Entonces recordemos la importancia de estos territorios indígenas. Vamos a hablar sobre los resguardos. Bueno, buena parte de los territorios indígenas están organizados en resguardos. Por eso, el resguardo hace referencia al territorio y su tipo de organización, cómo están organizadas las comunidades indígenas. Bueno, cada resguardo alberga una o más comunidades indígenas que tienen el título
sobre la propiedad. Esto quiere decir que el territorio, los resguardos son de carácter comunitario, es decir, las tierras no le pertenecen a un solo individuo, sino a toda la comunidad, ¿cierto? Hacen partes todos, el conjunto, grupo de personas de esta comunidad. Esto quiere decir que no hay una sola persona, ¿cierto? Siendo una propiedad comunitaria y donde todos se acogen a las normas que allí se establecen, ¿cierto? Una norma que dirige y guía a toda la comunidad en cada uno de estos resguardos. Bueno, niños, ahora vamos a observar un video que nos habla más acerca de la relación de nuestras comunidades indígenas de los territorios, ¿cierto? En cada una de estas comunidades. Vamos a prestar muchísima atención. Recuerden que en la guía de trabajo les anexo el link de este video para que lo puedan observar nuevamente. Aquí en la comunidad predominan las lenguas de diferentes lenguas, de sanos, tucano, siriano, bará, tuyuca, guanano y cubeo. Y allí llegaron a trabajar los blancos en minería, eso fue mal. Tumbaron todo donde hay oro y sacaron el oro, eso hicieron allá. Fueron de este río Baupés, entraron otro caño y llegaron donde nosotros no estábamos, otro lado, y sacaron todo ese oro. Entonces, al ser el territorio la despensa de esta comunidad y de las otras que están alrededor, se genera un daño, no solamente en la ecología, no solamente en las fuentes hídricas, sino en la misma comunidad que no va a tener dónde cultivar, no va a tener dónde cazar, no va a tener dónde recolectar. Vicareto nos trajo y esa iniciativa que ellos llegaron acá y nos fortaleció y estamos rescatando tanto niñez, tanto nosotros los adultos. Yo creo que la esperanza de estos pueblos es cierta en cuanto, como nos decían ahora, el gobierno, las instituciones, nosotros mismos como iglesia, podamos entenderlos y podamos involucrarnos con ellos a través del aprendizaje de la lengua, a través de sus formas culturales, a través de todo lo que ellos desarrollan. Bueno, observábamos que los pueblos indígenas, ¿cierto?, son uno con el territorio. Por eso la importancia, ¿cierto?, de que ellos estén en estos resguardos, conservando cada una de esas cosas de este patrimonio cultural, ¿cierto? Vamos a trabajar en nuestra actividad de desarrollo del día de hoy. Dice, ¿qué cambió para los pueblos indígenas con la Constitución de 1991? Recuerdan que la profe les habló que antes de 1990 había una situación con las poblaciones indígenas, ¿cierto? Entonces, ¿qué cambió a partir de la política de la Constitución que se estableció en 1991? Con ayuda de tus papitos vamos a socializar y la profe les va a ayudar a responder esta pregunta, la cual deben copiar en su cuaderno de sociales. Bueno, en esta Constitución, ¿cierto?, antes de 1991, la Constitución de la situación de los pueblos indígenas era difícil y sus territorios muy reducidos. En la Constitución de este año se reconoció que Colombia era un país con diversidad étnica y cultural, ¿cierto? Y por lo tanto se hizo un deber, ¿cierto?, de resguardar y defender los derechos de los pueblos indígenas. Así se crearon algunas normas para proteger sus tierras y se conformaron los resguardos
para mantener esta pluriculturalidad de nuestros territorios indígenas, de nuestras comunidades indígenas. Listo, amiguitos, ahora vamos a trabajar en nuestra actividad de refuerzo, nuestra clase. Dice, trabaja las actividades propuestas en la página 101 de tu libro, los puntos 1, 2, 3 y 4 en tu cuaderno de sociales. El punto 1 sí lo pueden complementar en el libro porque tiene el espacio, el 2, el 3 y el 4 sí por favor en el cuaderno, ¿vale? Nota, para esta clase los niños deben enviar la evidencia de trabajo a la plataforma que estará habilitada hasta el día 15 de octubre, ¿cierto? Por otro lado, copiar en su cuaderno sociales el tema de la clase con buena letra y ortografía. Entonces vamos a seleccionar en nuestra guía de trabajo lo que ustedes van a consignar. Pueden analizar los dibujos de nuestra actividad del día de hoy. En los territorios indígenas están lo que se puede establecer, también las características de los resguardos, ¿cierto? Y anexan la actividad de desarrollo. Bueno, amiguitos, para finalizar, todos pueden aprender, pero no todos el mismo día ni de la misma manera. Los quiero muchísimo, les envío un abrazo, que tengan un excelente día.